Existen unos códigos espirituales extremadamente poderosos, que son una tecnología que tiene el poder de sanar, proteger y crear cambios positivos en nuestra vida, operando desde nuestra alma. Estos códigos siempre han estado a nuestro alcance, pero permanecieron ocultos por mucho tiempo en el libro del Shemot, Éxodo de la Torá, entre los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 14 del Éxodo, que cuenta la historia del milagro de la separación de las aguas del Mar Rojo, cuando el pueblo hebreo huía de Egipto. Fue gracias a estos códigos que las aguas del Mar Rojo se abrieron para darle paso al pueblo y que su gran poder puede controlar la materia a niveles que no cualquiera podría imaginar. Fue gracias a dos grandes cabalistas que dedicaron muchos años de esfuerzo y arduo trabajo para finalmente descodificar esta tecnología y que en la actualidad pudiéramos hacer uso de ella. A esta tecnología se le conoce como los 72 nombres de Dios. Esta tecnología que se ha puesto a disposición de todos para obtener beneficios en nuestra vida y que podamos activarla al hacer el compromiso de actuar de forma proactiva para eliminar el caos interno que nosotros mismos hemos provocado y que se exterioriza hasta el grado de materializarse, causando lo que hoy en día vivimos en todas partes del mundo. Recuerda que todos somos un conjunto de eslabones unidos con un poder tan inmenso de dar origen a la vida o la muerte, orden o caos. Recordemos que todo proceso tiene inicio en la conciencia y por lo tanto es en este lugar que los 72 nombres de Dios operan para hacer un cambio en nuestro sistema. Son un enlace entre nuestra conciencia y la manifestación física, por lo que muchas cosas pueden cambiar de forma radical en nuestro mundo físico si hacemos el uso correcto de estos códigos. Los 72 nombres de Dios no tienen nada que ver con el concepto de nombres que nosotros manejamos regularmente. Tampoco son palabras con significados literales, por lo que no importa que sepamos o no hebreo, estas secuencias no pueden ser traducidas. Para entender mejor este concepto o idea, podemos usar el ejemplo del cuaderno de notas de Albert Einstein, en el cual solamente veríamos fórmulas que no podrían ser leídas como un texto convencional. Pero, si tenemos conocimientos de física, podríamos entonces comprender que cada fórmula tiene un significado específico que se refiere a algo concreto. Así pues, sería la misma forma con estos códigos sagrados, que al ser visualizados y meditados correctamente, activan aspectos de nuestra alma que tienen el poder de alterar la materia y por lo tanto hacer cambios significativos en el mundo que vivimos. Estos códigos sagrados son un vehículo que nos conecta con la energía que emerge del plano espiritual y que controla el plano físico. Podríamos decir que son un juego de llaves de la creación. En la historia del Éxodo, justo en el momento en el que el pueblo creía haber perdido la batalla, cuando clamaban a Dios frente a las aguas del Mar Rojo por un milagro que los rescatara de no morir a manos de los egipcios que les perseguían, el Creador les contestó: ¿por qué acuden a mí? Definitivamente, el pueblo no esperaba esta clase de respuesta. Esperaban un milagro y que nuevamente Dios los rescatara de alguna forma espectacular. Pero luego de responderles de esta forma, el Creador les dijo: arrójense al agua. ¿Se pueden imaginar lo que pensaron y sintieron esas personas en ese momento? Pero como ya sabemos, toda la Torá es un código y esta historia no es diferente. En realidad, estas palabras transmiten uno de los códigos más importantes de las Escrituras. Dios le dice a la humanidad que tienen el poder para escapar del ego, o sea, de Egipto, por sí mismos y que no necesitan la asistencia de Él. De hecho, la Cábala dice que el Creador nunca da respuestas a nuestras oraciones, plegarias o súplicas, pues somos nosotros los que tenemos que hacer uso de todas las herramientas espirituales y la autoridad que se nos otorgó sobre la creación, a saber cómo crear el enlace y utilizar la energía divina que existe en nuestro interior. Todo lo que tenemos que hacer es
arrojarnos al agua. Este código se refiere a la certeza, el poder de creer para poder ver. El poder de creer en nuestro propio poder y el entendimiento de que el Creador habita en nosotros y que solamente tenemos que presionar el botón para que su poder comience a funcionar. Para poder tener el control sobre la creación, antes debemos aprender a controlarnos a nosotros mismos. Y aquí es donde está el secreto de esta tecnología de los 72 códigos sagrados o nombres de Dios. Nuestra luz interna está oculta detrás de nuestro ego y será hasta el momento en el que podamos controlarle y así podremos revelar nuestra luz y hacer uso de este poder en beneficio del mundo. Nuestra luz es el alma que se encuentra prisionero del Satán, o sea, de nuestro ego. Este personaje no tiene nada que ver con lo que somos, solamente es un trabajador de la oscuridad al servicio de la luz, que viene a obligarnos a realizar nuestro mayor esfuerzo para revelar y reconocer por sí mismos nuestra existencia. Cuando elegimos utilizar nuestro libre albedrío, o sea, el poder de decidir por nosotros mismos, conectamos con la luz de nuestra vida y le quitamos el poder al ego sobre nosotros. A continuación te presentamos los 3 versículos del capítulo 14 del libro de Shemot o Éxodo, donde entenderás de dónde provienen los 72 nombres de Dios. Te recuerdo que el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda y que es de donde se extraen los 72 nombres sagrados, y que la traducción al español que narro no tiene nada que ver con esta extracción de dichos códigos, ya que la Torá jamás ha sido modificada y se ha mantenido intacta desde sus orígenes. Y el ángel del Eterno, que iba delante de las huestes de Israel, se apartó de allí y se fue tras ellos. Se apartó también la columna de nube detrás de ellos y se puso detrás de ellos. De manera que se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios, mas alumbraba la columna de fuego para Israel de noche, de modo que no se acercaron los unos a los otros en toda la noche. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y empujó al Eterno con un fuerte viento oriental toda la noche, y convirtió el mar en tierra seca, y fueron extendidas las aguas. Ahora bien, aquí te presento los 3 versículos escritos en hebreo. Para formar el primer nombre sagrado, usamos la primera letra del versículo 19, la última letra del versículo 20 y la primera letra del versículo 21, dando origen al nombre sagrado Beuya. Otro segundo ejemplo, para formar el segundo nombre sagrado, usamos la segunda letra del versículo 19, la penúltima letra del versículo 20 y la segunda letra del versículo 21, dando origen al nombre sagrado Yeliel. Un tercer y último ejemplo, para formar el tercer nombre sagrado, usamos la tercera letra del versículo 19, la penúltima letra del versículo 20 y la tercera letra del versículo 21, dando origen al nombre sagrado Sitael. Así vamos con cada nombre sagrado hasta llegar al número 72.
En hebreo, estos 3 versículos contienen cada uno 72 letras. En el Zohar, se afirma que estos 3 versículos se refieren en secuencia a los atributos divinos de Yesed, Geburah y Tiferet. La combinación armoniosa de estos 3 atributos emotivos principales forma el paradigma básico de cómo Dios se relaciona con el mundo. Por lo tanto, juntos forman un nombre compuesto de Dios, ya que un nombre es un medio por el cual uno se da a conocer a otros, es decir, manifiesta sus atributos. El hecho de que cada verso contenga 72 letras significa que se pueden alinear en paralelo formando 72 tripletes de letras. En esta configuración, dice el Zohar, el primer verso debe escribirse en el orden correcto, ya que representa la bondad amorosa de Dios o una revelación directa de la bondad de Dios. El segundo versículo debe escribirse en orden inverso, desde la última letra hasta la primera, ya que representa la severidad de Dios, que es una revelación indirecta de su bondad. Aunque Tiferet es una mezcla de ambos, Yesed y Geburah, el tercer verso no debe ser escrita la mitad en el orden correcto y la otra mitad en orden inverso, como era de esperar. Hay 2 razones para esto. En Tiferet Yesed domina sobre Geburah, y como la combinación ideal de Yesed y Geburah y Tiferet es una relación directa de la bondad y gloria de Dios y no indirecta. Yesed significa bondad en sentido de una benevolencia absoluta, gratitud e ilimitada. Sin embargo, la radiación de Yesed divino es tan ilimitada como su fuente, en tanto que las criaturas a las que emana son ilimitadas y finitas. Las criaturas finitas no pueden absorber ni tolerar semejante abundante y poderosa emanación, como lo es Yesed divino. De ser expuesta a él, se volverían nulas y dejaría de existir. Yesed precisa ser controlado, restringido, y su fuerza plena, resguardada, oculta, limitada. Esto se logra mediante Geburah. Geburah significa poderío o fortaleza en el sentido de severidad. Tal como Yesed por sí mismo no imposibilita que la creación pueda subsistir, del mismo modo Geburah por sí mismo excluye la existencia de la creación. Pero como ambos atributos divinos en absoluta unidad con la esencia divina, no son principios separados ni luchan uno con el otro. Ellos pueden operar exitosamente por vías de facultad mediadora. Tiferet armoniza y mezcla el flujo libre de Yesed con el severo Geburah. La combina de tal manera que Yesed siga fluyendo, limitado por Geburah, como para que Yesed resulte tolerable, o sea, que las criaturas pueden continuar existiendo incluso cuando se benefician de Yesed. Tiferet, por lo tanto, no es una mezcla por igual, sino que tiende a Yesed. Esta cualidad explica por qué esta sefira es llamada Tiferet, belleza. Combina los diferentes colores de Yesed y Geburah, y el armonioso colorido de este atributo lo hace hermoso. En una forma más sencilla de entender, la primera letra significa bondad, la segunda letra significa maldad, y la tercera letra es una balanza que equilibra el flujo de ambas acciones que viven y están dentro de cada conciencia humana. Ahora que ya sabes el origen y significado de los 72 nombres sagrados de Dios, te invitamos a que medites con los videos que ya existen en este tu canal y que juntos podamos hacer de este mundo un mundo mejor cada día.